Bien, entonces, como os decía, el centro hoy somos nosotros. Somos los escritores, somos los autores, ¿no? Y hemos también publicado para esta ocasión, Pepe y yo somos los escritores, y Salva es un amigo de toda la vida, también escribe, pero sobre todo pinta. Nos une la amistad desde hace muchísimos años, nos une el arte, también las ideas filosóficas, esotéricas, pero hoy el centro serían los libros. Y hemos publicado este libro de Rosso de Luna, con este nombre tan Páginas ocultistas y cuentos macabros, porque entra en la línea de lo que nosotros escribimos. O sea, nosotros nos consideramos autores de novelas filosófico-esotéricas. O sea, nuestras novelas todas tienen un contenido profundo, esotérico, histórico, depende de si estamos en Egipto, pues contamos parte de la historia mágica de Egipto, si estamos en la India, parte, o sea, nuestras historias todas tienen un componente filosófico esotérico, y precisamente estos cuentos de Blavatsky, son 7 cuentos de Blavatsky, más los que añade Rosso de Luna, para que sean 12, están comentados cada uno por Rosso de Luna. Se pone un cuento de Blavatsky, por ejemplo, uno que le pasó a ella en Constantinopla, donde se pierde un collar y su perro, y hacen magia, incluso magia negra, para encontrar un mastín y tal. Y luego Rosso de Luna comenta ese capítulo y explica la parte esotérica del cuento. Es muy interesante, por lo menos para mí lo es, porque tener unos cuentos que escribió Blavatsky, no todos, algunos Blavatsky y otros el maestro Hilarión. Aunque estén firmados por Blavatsky, hay un maestro dentro de la cosmología de la fraternidad blanca, teosófica y de otros grupos, el maestro griego, que también ayudó a Mabel Collins a escribir Luz en el Sendero, que algunos de sus cuentos son de su autoría y arreglados o compartidos con Blavatsky. Otros son solo de Blavatsky. Y ya digo, hay otros textos que son, hay uno por ejemplo sobre los vampiros, extraído de Isis Singular. Y todo eso Rosso de Luna lo explica y da las claves esotéricas de lo que parece un cuentecillo. Por eso al principio del libro, lo hemos puesto también aquí en la solapa, Rosso de Luna dice ni Poe, ni Hoffman, ni Stevenson, ni todos esos grandes... Bueno, yo no llego a conocer a Alcaraz, ¿no? A Alcaraz no llego a conocer. Ni a nos conoció a nosotros, ¿no? Si no hay un libro comentando nuestros cuentos. Oye, muy bueno. No, que es verdad. Joder. Bueno, entonces, este libro lo hemos elegido por muchas cosas. Nosotros estamos editando toda la obra de Rosso de Luna, y este es un libro de Rosso de Luna, con los comentarios. Nosotros estamos rescatando toda la obra de Blavatsky, incluso traduciendo libros que nunca se han publicado, como el de Escritos Esotéricos, que ya hicimos una charla para él, una joya nunca traducida al castellano, con todo lo esotérico de la escuela interna de la sociedad, de la sociedad teosófica, creada por Blavatsky. Pero además se une y se vincula con nosotros porque son novelas, son cuentos, son relatos que pretenden entretener, pero de paso transmitir un conocimiento, que es lo que nosotros como autores hemos intentado siempre. No somos autores para entretener o para hacer algo para jóvenes sin contenido. Nosotros escribimos siempre con contenido. Nos informamos mucho. Una novela que tú has comprado, Sol de Misterio, que quedó finalista en el Premio Planeta, mucha gente, y también el Emperador del Sol de Medianoche, nos decía, la gente que lo leyó y hizo una crítica, la puso por internet, que nunca habían visto a nadie explicar las cosas de magia con la profundidad y seriedad que lo hacíamos nosotros. Y es que nos tomamos nuestro tiempo en, por ejemplo, un cuento que no está aquí, que está en Caminarás entre tinieblas, de un vigilante, que trabaja de vigilante, que está en el Museo de la Beneficencia. No es coincidencia, ¿eh? Y llevan una momia. Llevan una momia de una reina olvidada egipcia. Y Spoilers. bueno, el caso es que pretende resucitarlo. Y utiliza los papiros mágicos griegos, que eso existe, o sea, no lo hemos inventado. Hay un libro de credos que son los papiros, no sé el nombre exacto, pero son los papiros mágicos, y coge las fórmulas mágicas que utilizaban en aquel tiempo para intentar resucitar a la momia. No os diré por qué.
Pero pues, quiero decir que utilizamos y nos esmeramos, vemos y tal, y muchas veces tenemos que cambiar nuestra idea del cuento de la novela para que cuadren los elementos ocultistas, esotéricos y no falsear, digamos, la verdad entre comillas, porque ¿qué es la verdad? ¿No? Entonces, por eso hemos elegido esta obra y va a ser la primera de una colección. Esto es importante porque a lo largo de nuestro tiempo hemos descubierto que hay muchos autores como nosotros. No sé quién invitó a quién, pero uno dice, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ya lo he hablado en algún momento, ¿no? Pues está lleno de esoterismo el retrato de Dorian Gray. Su mujer Constance era discípula de Blavatsky, luego se metió en la Aurora Dorada. Oscar Wilde no se metió en ningún lado, pero estaba en todos los sitios. Y muy influenciado por todas esas ideas. Se compraba la revista Lucifer de la Sociedad Teosófica, se la empapaba, y si uno lee con profundidad y con las claves el retrato de Dorian Gray, hay una cantidad de conocimiento esotérico impresionante, empezando por la magia, entre comillas, de que en un cuadro se quede el mal que una persona hace, ¿no? Que está relacionado con una cosa llamada el morador del umbral, etcétera, etcétera, ¿no? Stevenson, con su personaje malo y bueno, está basado también en ideas teosóficas, antroposóficas, etc. La antroposofía como grupo fue posterior, ¿no? Bueno, y así hay montones. Rider Haggard con ella, o Cuando el mundo se estremeció, Conan Doyle. Conan Doyle mucha gente lo conoce por Sherlock Holmes. Bueno, pues no, él era un espiritista convencido, tiene 2 libros sobre espiritismo y otro sobre la historia del espiritismo de Gorgo. Dio conferencias por todo el mundo y muchas de sus obras tienen muchísimo conocimiento oculto metido en la extracomuna, que es El país de la bruma. Hay una escritora española que se llama Josefina Maigret, que, de Cataluña, que escribió muchas obras esotéricas, pertenecía a la Sociedad Teosófica y se ha olvidado de que existe, y tiene obras sobre, por ejemplo, mujeres egipcias, faraonas egipcias, tiene sobre Pitágoras, tiene sobre Amoniosacas, tiene sobre los signos órficos, tiene una sobre Asura Maya en Atlante, y son novelas que se entran dentro de esta idea de que por un lado te tienes, pero por otro lado estás dando un conocimiento. Esa es la idea. Entonces, este es el primero de una colección, ya os digo, está Rider Haggard, está Juan Valera. Juan Valera se le conoce por Pepita Jimena. Él estuvo de cónsul en Estados Unidos, conoció a Blavatsky en Nueva York, porque estuvo en 1875 en Nueva York. Y el personaje principal de Por su amor es Blavatsky. Y cuenta una historia de cómo Blavatsky y tal van al Tíbet, a las Himalayas, buscando a los maestros. Y eso lo escribe este señor, Juan Valera. O sea, fijaros, bueno, como Abel, que tiene el idilio del loto blanco, tiene una obra muy interesante que la vamos a publicar, que intentaba incitar a la magia negra con esa obra, La flor y el fruto, y Blavatsky se lo impidió y tuvo que cambiar el final de la historia, porque no podía permitir que se incitase a la magia negra. O sea, cada libro tiene una historia y nosotros en cada volumen que vamos a sacar pondremos una mini biografía del autor. De la parte esotérica, no la que todo el mundo sabe, sino la parte esotérica. Y una anécdota muy rápida de Conan Doyle. A Conan Doyle le pretendía de joven una señora, y Conan Doyle en sus tiempos jóvenes le gustaba, iba buscando el misterio. Entonces, si decían que en una casa había fantasmas, pues era como Iker Jiménez, ¿no? Se iba para allá y se pasaba toda la noche para ver si descubrían los fantasmas. Y una señora que lo pretendía, que estaba enamorada de él, se fue una noche a pasarla en un caserón que se supone que había fantasmas. Y no duró ni 2 horas. O sea, a las 2 horas salió corriendo y se desenamoró muy rápido. Porque la casa estaba llena de fenómenos extraños y no puedo contar. Bueno, cosas de esas. Hay montones de anécdotas, montones de historias que vamos a recuperar con estos libros y en nuestra medida, no como Rosso de Luna, que lo hace muy profundamente, vamos a ir explicando la parte esotérica de esos cuentos. Para nosotros es algo, tenemos mucha ilusión, ya veremos cómo surge, y si tiene éxito, pues tenemos por lo menos 50 obras que podemos compartir con la gente. Bien, entonces, eso es lo que quería decir. Pero esta noche lo que vamos a hablar es de cuentos de magia y misterio y de Gabriel, el héroe de Dios. Y yo ya me siento y lo vamos a hacer en plan preguntas un poco más ameno, que no hable yo todo el rato. Y
Ya sé que a ti Ya, igual, no sabemos ya qué decir. y como en otras charlas, igual se quedaría durmiendo, ahí se quedaría durmiendo, pero bueno. Y luego, pues si queréis preguntar y tal, pues encantados. Bueno, sobre esto de, decía Francisco Cultural, Yo voy a hablar de un libro, he venido a hablar de mí. si no, no Y hablo. ya estaba ahí, estaba a punto de tirar de la Que ahora ya está demasiado demasiado resuelto. Más de cuando una cosa. La verdad es que tiene 12 cuentos, aquí entre ella y Hilarión, ¿no? Aquí hay lo menos 70. Está como poco. Pesa más. O sea, aquí hay más. Y si esto lo comenta Rosso de Luna, hace 3.000 páginas. sería 3.000 páginas. muchísimo. Bueno, era. Bueno, aquí nuestro amigo Salva tiene unas preguntas para hacernos. Pero preguntar, pero si acabas de hablar tú un montón, Preguntas sobre los libros. te preguntaría. A mí ¿Desde cuándo os conocéis? ¿Y siempre ha sido así de... ¿Cómo es ahora? Bueno, conocemos, pues, desde el año 73, más o menos. Con 10 años no conocemos. Eso es aguantarse. ¿Con 10 años? Pero ya entonces teníais Ya teníamos esa algo vocación de escribir. algo de la malazo. Bueno, quizás fue más para adelante. Nosotros de los 10 años, en aquellos tiempos, los años pasaron muy raros. Pero yo creo que, bueno, cuando estaba hablando José, había hablado de los ciclos. Aunque estas dos obras, sobre todo esta, la estamos citando ahora, son obras que empezamos a escribir pues a casi 40 años. De hecho, ¿Pero por separado? ¿Juntos? O... nosotros siempre hemos tenido pues, una cierta inquietud por todos estos temas. De hecho, aquí hay un cuento que es el primero que inició este ciclo, esta circunferencia que se cierra con la publicación Pero la de... diferencia tiene doble sentido. No, es una círculo. Es una esfera. Entonces, este libro cierra ese ciclo que empezó cuando empezamos a escribir cuentos. Y dentro de esta antología de cuentos hay uno concretamente que es el primero que escribimos. Yo creo recordar, si más o menos no me falla la memoria, haciendo un poco de cálculos, que deberíamos tener como 13, 14 años. Estábamos en la fiesta de mi pueblo, de la Bolvarán, y el cuento, que lo podréis leer aquí en una de las secciones, es un cuento que... Una puerta a la eternidad. Sí, una puerta a la eternidad. Es un cuento que refleja un poco... Con 13, 14 años. Sí, es curioso porque ese cuento que inicia refleja un poco una serie de inquietudes que a lo mejor no son las más habituales, las más normales para chavales de 14 años. Las preguntas que hicimos en ese cuento, bueno, el cuento se divide en 3 partes. Se divide, nosotros lo concebimos así. Una primera parte, que es una introducción, un prólogo. Una tercera parte, que es un epílogo, un final. Y la parte del medio, que es la parte de alguna forma, el meollo, estaba hecha en base a preguntas y respuestas que nosotros concebíamos como si el personaje nuestro del relato estuviese hablando con un ser superior, con un creador. Y realmente nos preguntábamos lo que nos hemos continuado preguntando, sobre todo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Y eso ya se refleja, ese primer relato, ese primer cuento, de una puerta de la eternidad. Sí, Javier Bosch. Javier Bosch, el personaje, luego ha sido recurrente en otras nuestras, y... Es un hombre que se muere. Escucha, yo no he dicho nada del spoiler, porque he contado que te digo. Se muere. Sí, Pero luego hay más cosas. pero No se muere, pero no se vamos a muere. ver, vamos a ver. Yo lo he contado genérico, hablando de ideas, de hecho, hincapié en lo que se sabe. No, eso no. Hay 70 y tantos. Y bueno, cuentos, como que diga uno cómo es. La pregunta es esa, nos conocemos desde que teníamos 10 años y empezamos a escribir. Si ese cuento marca el inicio, Sí, pero en el ¿cómo año- hacéis para poneros de acuerdo para escribir? bueno, en ¿Es un este sugerencia entre los dos? yo creo Uno una parte, otro otra que parte. viene un poco de ese cuento o en general. Me refiero en general, no el cuento exagerado. Bueno, Porque escribís juntos las cosas. sí, a ver, hay cosas que los cuentos, vamos a ver, hay una serie de cuentos, sobre todo en los inicios, que ideábamos el cuento y nos repartíamos las partes correspondientes.
correspondientes, ¿no? O mitad uno, mitad otro, o en el caso de Una puerta de la eternidad, uno escribió el prólogo, ese inicio, otro escribió el final, y en la parte del medio nos pensábamos las preguntas y nos hacíamos las respuestas, o sea que... Pero luego ya posteriormente los cuentos no dan, o sea, los cuentos cada uno a lo mejor escribía su cuento, pero juntábamos una antología que fuera el nombre de los dos, conforme íbamos avanzando. Entonces aquí en esta antología cerramos y reunimos todos los cuentos que empezamos a escribir aquel día hasta hace unos años, ¿no? Con esta antología y una que tenemos ahí de Caminar en tinieblas, que no se ha juntado con esta porque tiene un nivel de cuentos mucho más adulto, mucho más crudo, nosotros nos hemos cortado a nivel de lo que es el tema de sangre, sexo y demás, pero entre aquel relato... Aquel hay que tener, pues, a partir de 30 y tantos se puede leer. Bueno, Este lo puede leer cualquiera. entonces, en esta antología y aquella, yo he calculado tenemos unas 1200 páginas. Solo. 500 aquel y 700 esta. Sí, es un libro grueso, ¿eh? O sea, que le guste leer. Hay gente que le gustan los libros muy gordos porque parece que no se acaben, ¿no? Y tiene 690 páginas. 700, Podéis ver una imagen nuestra cuando éramos jovencitos. Bueno, desde ahí Esa es la prueba del delito. Si queréis ver la foto con detalle, tenéis que comprar el libro. Sí, claro, muchachos. No la vean si no pagan, ¿eh? De todas maneras, ¿Y tienes pie? el guapo soy yo, evidentemente. Yo soy el de mi derecha y él es el de la izquierda. Vale. Ahora, yo he ido mejorando con el tiempo. Y otros me caen. Bueno, de todas maneras, yo que no puedo, es mi naturaleza el hablar, no puedo parar. Este libro, aparte de eso, es muy especial para nosotros porque, aunque creo que fue El Durmiente, el primer novela que escribimos juntos, años ¿Como después. novela? Como novela, sí. Sí. Estos cuentos son muy especiales para nosotros porque la mayoría de los cuentos que veis aquí los inventamos para nuestros hijos. O sea, son cuentos que, como yo siempre digo, ¿no? Bueno, la antología está en cuatro partes. Que Sí, se supone que 2 de ellas son para los niños, bueno, dos y media, casi Dos. prácticamente todo. Bueno, la parte. Lo de los cuentos egipcios Hay algunos, sí. y luego las dos primeras infantil y juvenil son todas de aquella época. Quedaría los primerizos que son los primeros. Los primerizos algunos incluso también, porque yo los conté también. Bueno, eso, un padre llega un momento que tu hijo te dice, cuéntame un cuento. Y otro. Yo le contaba cuentos a mi hijo incluso yendo en moto. O sea, era impresionante la avidez que tenía, ¿no? Y entonces empezábamos, él también a sus hijos le contaba cuentos y como somos así, escritores, autores, los inventábamos. Primero contábamos alguno que habíamos leído de Poe, los típicos, ¿no? Del gato negro, El corazón de la tora, etc. De Lovecraft, que a mí me encanta y tú también, somos seguidores de Robert Howard, el creador de Conan, pero también de muchas otras historias, de los típicos, ¿no? Nunca cuentecillos de un ratoncito que salta y que persigue, ¿no? Cosas con más enjundia. Y entonces llegó un momento que los inventamos. Me voy a permitir una cosa, una pequeña anécdota, por lo que veis que no para de hablar, ¿no? Entonces, esto tiene un poco de relación. Hay cuentos, todos los cuentos son especiales, ¿no? Unos más, otros menos, pero yo creo que Una puerta de la eternidad por ser el primero, aunque no creo que no es el mejor, desde luego no tienes las carencias propias de ese primer cuento. Y hay otro cuento que es Ocaso en el tiempo. Ocaso en el tiempo fue... Ocaso en el tiempo. Ese cuento fue... posiblemente fuese el segundo. Porque hubo una pequeña impasse. No, antes fue El Ángel Caído. No, perdón. El Ángel Caído fue el primero que ganó. El primero que ganó fue Ocaso en el tiempo. Ah, vale, Entonces, no, El Ángel Caído. Entonces, creo que corría el año 80 y en el colegio o instituto donde yo estaba, para las fiestas de marzo, hacer una especie de semana cultural y organizaron un concurso. Entonces, bueno, yo estaba en el colegio, ponía ahí y digo, oye, José, mira, ha sido un concurso, lo hacemos, tuvimos que hacerlo muy rápido, se nos ocurrió una idea, esa idea más o menos la plasmamos, le dimos forma y la dividimos en otros trozos, hasta aquí, y cuando en este punto sigues tú. Y bueno, lo hicimos prácticamente un día, la corregimos y la presentamos. Entonces, cuando daban el premio, lo daban en un cine. Ganamos, evidentemente. Sí, no, pero no mucho. Nos dieron un cheque Es que estás por 1.000 adelantando. pesetas. No
estoy todavía en Ah, vale. Entonces, en el cine estaba pues todo el instituto. El instituto pues, podrían ser, no sé, 200 chavales, Todo gritando. 300. Entonces, claro, estábamos José, yo, los amigos, estábamos sentados y dijeron el premio. Ya, ojo, y yo, como el premio era para los estudiantes del instituto, yo le dije, José, no vamos a poner tu nombre, ponemos el mío solo, no sea que nos rechacen porque no sea tu nombre. Entonces dijeron, cuando estábamos dando el premio, dijeron mi Y se nombre, quería quedar en serio. dijeron, José, ¿quién ha puesto el primer personaje de caído? Lo que es en el tiempo. Entonces, claro, nos quedamos porque era nuestro primer éxito, nuestra primera etapa. Entonces salí a recoger el premio, me dieron el cheque, bueno, toda la gente, y llega el profesor, hay que sentar a leerlo. A leerlo. A leerlo. Había que leerlo en Hay que leerlo público, en delante de 300. Pero yo siempre he sido más espabilado. Y ya de cierta manera, a lo mejor me arrepiento un poco porque pienso que hice bien por una razón. Porque él, al salir yo con mi nombre, no había conseguido el mérito. Así, ahora se está. Entonces, ¿qué pasa? Una vez visto el hecho, pues casi una presión de salir yo. Pero claro, en aquel momento no lo piensas. Y lo que pensé, digo, me da un montón de corte. Digo, ¿cómo salgo de esta? Y le dije, José, como yo he salido a recoger el cheque, es de cajón que tú salgas a leer. Salió el cuento. Entonces ahí ya cogió, delante de dos chavales, ya perdió todo lo que sabéis ahora que no para de hablar. Exacto. Se paró ahí, se paró y lo ha ganado. Por culpa de. Claro, Me rompió la timidez, yo lo hice. de golpe, como Exacto. cuando le tiran a uno para nadar y si te ahogas. Yo estaba oyéndolo y decía, pues, no sabía lo que estaba Empecé diciendo. No sabía lo que estaba diciendo. y no he parado. Las piezas le temblaban, desde ahí se veía, porque como era de eso de cine, temblaba. Y yo luego lo pensé, digo, mira, al final, sin querer, hice bien. Porque él se llevó la parte de mérito, que por haber puesto el nombre no aparecía. Luego, al año siguiente, volvieron a hacer ese mismo concurso y volvimos a ganar. Pero no hubo fiesta de la primavera, no hubo No hubo un cine. no hubo donde cine tal, y volvimos a pero ganar. lo publicaron en la revista del colegio. Ya parecía que estábamos abonados. ¿Qué colegio era? El Instituto San Roque. Por la zona de Benicalada. Y recuerdo que era curioso porque, bueno, yo era un estudiante así tan normal, ¿no? Tampoco era muy tirado para adelante, y los empollones se acercaron, oye, me tienes que dejar leer el cuento, tienes que dejar el cuento. Y dije, ¿Cómo se llama el profesor de literatura? Chico, el Joaquín. Don Joaquín. Don Joaquín dijo que era, o sea, No, a ver, hemos venido a hablar de nuestro libro y de nosotros. Dijo que los que se habían presentado, el nivel de los cuentos que se habían presentado estaba por aquí. El nuestro estaba por ahí. y a mí me cerré con todos los empollones. Claro, digo, Es que además el Ángel Caído está inspirado en Platón y utilizamos... es curioso porque hubo en ese periodo de una puerta de la eternidad al Ángel Caído, hubo una serie de factores que cambiaron mucho de este tema. Una puerta de la eternidad, y yo creo que Ocasión del Tiempo no estamos todavía en lo que es el tema esotérico profesionalmente hablando. Estamos antes de eso. Siempre hemos estado, porque Pero nosotros- cambió, porque Platón y el Ángel Caído ya estamos en... sí, en otra fase de nuestra vida, pero nosotros hemos sido lectores de cómic desde que nos conocimos por los cómics de Spider-Man en concreto, creo que era, ¿no? O de los Cosas Fantásticos. Marvel, nosotros somos de Marvel, lo siento, no somos de DC, aunque yo pienso ir a ver la de Wonder Woman, pero bueno, corriendo, aunque haya pandemias, pero es por ella, no es por DC, o sea, son cosas distintas. Y en los cómics hay mucha filosofía, hay historia, hay filosofía, o sea, no solo es tiros y poderes, hay incluso el concepto de superhéroe, de alguien que tiene unas capacidades que fortuitamente o de otra manera las desarrolla. Eso me recuerda a Batman, dice, ¿qué poder tienes tú en un trailer? Dice, yo soy soy millonario, ¿qué más quieres? Yo no necesito, se puede construir lo que quiera y tal, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos ahí unas influencias. Además, nosotros dibujábamos nuestros superhéroes, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Y les dábamos poderes y luego hacíamos batallas. Y eso empezó con poderes muy sencillos, hasta luego cosas como uno que era Génesis, que iba al pasado y entonces mataba
el que luego iba a hacer algo malo, ¿no? Pues alguien va al pasado y mata a Hitler para que no haga todo lo que hizo, ¿no? Nos fuimos como sutilizando y elevando filosóficamente el nivel. Y luego, evidentemente... Que yo la por terminar. Exacto. O sea, que ya tenemos nuestras novelas. Está relacionado con Tesla, con algo que no voy a decir. Está relacionado con la Escuela de Mecánicos de Alejandría. Yo no sé si sabéis que la Escuela de Mecánicos de Alejandría fabricaron robots, autómatas, desde fuentes que se movían y escarciaban agua, hasta caballos con carroza en lo alto de un templo que movían, como Pegaso movían las alas, taxis, o sea, carros que tenían un aparato que iba midiendo los kilómetros para luego pagar, fuentes que metían una moneda y salía agua. Eso ya lo tenían ellos. Y crearon autómatas, robots vestidos como ser humano, que incluso ponían la mesa y servían el vino en las mesas, etc. Entonces, en la Escuela de Mecánicos de Alejandría hay un objeto de esos misteriosos, no sé si lo veis un poquito aquí, que es la máquina antiquitera, que lo relacionan con esa Escuela de Mecánicos de Alejandría. Estamos hablando de la época helenística, de los Ptolomeos, final, principio de era, ¿no? Y un doctor que trabaja a nivel científico hoy en día con ingeniería artificial, con cibor y tal, que quiere fabricar un super robot, descubre ese robot en Creta, que lo tiene un señor muy misterioso, y descubre que es un robot atlante, de la Atlántida, que tiene una serie de características y de poderes. Y entonces el desarrollo de la historia es cómo él une la ciencia atlante con una piedra mágica que se llama Taoi, que le da un poder a ese robot. No me acuerdo demasiado. Sí. Y se une la magia antigua, la ciencia moderna, se une el ejército, hay batallas, hay destrucciones y hay un final sorprendente. Sorprendente relacionado con el futuro. Esperanzador, pero al mismo tiempo trágico. Bueno, una de las cosas que quería comentar de Gabriel es que, al igual que cuentos de magia y misterio, Gabriel fue empezado a idearse por los años finales de los años 70. Primero fue un cuentecillo. Primero se lo conté a mi hijo. Fue creciendo. Como muchos de los cuentos. Pero la idea semilla es de hace 40 años. ¿Y cuántos años crees que tenemos? Y esto empezamos con 13 o 14 años. Es una novela que sale ahora. Ah, sí, sale ahora, pero también tiene 40 años. Claro, un libro que publicamos ahora no significa que está escrito hace 4 días. Es un libro que a lo mejor lo llevamos en un cajón, que de repente un día lo cogemos, lo arreglamos, lo perfeccionamos y entonces lo lanzamos, ¿no? Eso es Pues me parece... Bueno, pues nada, yo ya sé que soy el autor, somos los autores y qué vamos a decir de nuestras obras. Pero os aseguro, por ejemplo, Sol de Misterio, una señora que nos lo compró, creo que se lo leyó 10 veces. Y cada vez que lo leía descubría algo nuevo. Nosotros ponemos muchísimo en las novelas. Hay trama y entretenimiento, pero hay mucho conocimiento histórico, filosófico, esotérico, culto, etcétera, etcétera, etcétera. Como una vez no es bastante. No es de esos libros que uno lo lee y ya lo deja ahí, uno lee un libro de Stephen King, lo siento, y yo no me parece mal Stephen King, ¿no? Pero creo que ya no se lo vuelve a leer nunca más. ¿Vale? Nuestros libros son para leerlos y como los buenos libros, como los vinos con soledad o como se diga, luego lo vuelves a leer y sabe mejor. Y sacas cosas que antes no habías visto. Son libros que tienen profundidad y son muy entretenidos. El de los cuentos, yo lo que recomiendo es que los que tengáis hijos en edad de contarles cuentos, o tenéis un sobrino, o tenéis lo que sea, la idea es leerse el cuento y luego contárselo. No leerle el cuento, sino uno se lo lee. Son cuentos a veces muy cortitos, 4 hojas, 6 hojas, 7, o sea, no son cuentos, excepto algunos más largos como El alfarero egipcio. Entonces uno se lo lee y luego se lo cuenta a su hijo con sus palabras, añadiendo, quitando, o sea, si tenéis que ser fiel al cuento y tenéis ahí una cantera para contar impresionante. Y algunos son cuentos muy buenos. A veces se nos ocurrían 4 o 5 a la vez, uno detrás de otro, todos muy originales y muy interesantes. Uno más. La barca de los millones de años. ¿La marca de? La barca de los millones de años. Un padre que va con su hijo
iba a Egipto y no sé si sabéis que al lado de la Gran Pirámide hay una estructura donde se guarda una barca que se encontró en un lateral de la Gran Pirámide, reconstruida. Están viéndola, se hace tarde y cierran la puerta y se quedan encerrados y tienen que dormir ahí dentro y se acuestan dentro del barco de los millones de años. Y cuando se quedan dormidos, pasa algo. Es que es impresionante. Una niña, sé que, bueno, es que es tu cuento, ¿no? Una niña está en casa, mirando, vive cerca de un bosque y ve cómo cae una especie de meteorito. Le llama la atención y sale corriendo para ver qué es lo que ha caído en el cielo. Y si será un avión, será un meteorito, será Superman. No, es un niño con alas que ha caído del cielo y es un hiperbóreo. Ya no digo más. O sea, así, cantidades, o sea, todos estos cuentos tienen, y no son los habituales, no son los de toda la vida, son cuentos muy originales y todos tienen mensaje, todos son profundos. De hecho, por eso los construimos para nuestros hijos, para intentar a través del cuento transmitir valores, porque tampoco es que sea, no es esa parte ocultista, esotérica, que tiene esos tintes, no, son valores de vida, son leyes y principios de la naturaleza, como el karma, el tal, que los niños yo creo que deben de aprender y a través de esos cuentos se les enseña. Bueno, pues nada, si queréis preguntar algo. Aparte de autores, también sois editores, por lo que veo, ¿no? Sí, un día dijimos, vamos a arriesgarnos y lo bueno es que nos hemos creado una editorial, se llama Editorial Dagon. Empezamos en septiembre, pero ya tenemos 9 libros publicados. Y lo bueno de ser editorial, cuando uno es autor y está empezando, participa en concursos, manda los libros a una editorial para ver si te los publica. Como ahora somos editores, publicamos nuestros libros, Sí, pero no te la gana. Sí, o sea, nadie tiene que decirme que no vale para ser publicado. ¿Cómo que no vale para ser publicado? Maravilloso. Es maravilloso. ¿Y se los publicáis los que escribís vosotros? No. Nosotros, la editorial, tenéis un documento de propaganda, ahí podéis ver, tiene varias líneas editoriales. Tiene la línea de Blavatsky, la línea de Rosso de Luna, la línea de, que yo llamo mensajeros. Ahí vamos a publicar libros de los Reyes, de Krishnamurti, de Anglada, etc. Joyas, digamos, de tipo clásicos, esotéricos. Y tenemos la nuestra Hiperbórea, nuestra línea como autores dentro de esa línea editorial. O una que se llama Ouroboros, que ahí publicaremos un cajo desastre, ¿no? Que puede haber autores de fuera, gente que pueda... Sí, si alguien tiene una obra que cree que vale, pues que me la dé y yo haré lo que han hecho todas las editoriales con nosotros. Una carta de negación de que no entra dentro de nuestra línea editorial y que la vayan acumulando como yo, que tengo una cosa así de cartas de las editoriales diciendo que lo querían publicar. Pero bueno, y sí, entonces en esa línea estamos. Lo que pasa es que empezamos en septiembre. Para empezar en septiembre y ya tener publicados unos 9 libros, o 10, no, 9 libros, está bien, ¿eh? Ya digo, unos nuestros y otros de autores consagrados. Pero interés para ver todo lo que hay desplegable, que o sea, Tenemos una página web. Digamos todas las divisiones, pero no habéis hecho papel. No, un catálogo no hemos hecho todavía, acabamos de empezar. Empezamos en septiembre. Así que hay una página web. Y en esa página web, aparte de cuando entras, están las novedades, ¿vale? Pero hay una sección que pone obras. Y ahí están en cuadraditos las portadas de todo lo que tenemos publicado. Porque hay obras que hemos publicado con anteriores editoriales que también son nuestras y las vamos a ir, cuando se agoten, reeditando bajo el sello de Editorial Dagon. ¿Cómo se llama la web? Está en ese folleto, es editorialdagon.es, pero está en el folleto que hemos regalado. En este, sí. ¿No lo tienes? Tienes mi contacto y tienes nuestra página de YouTube, nuestro canal, ahí ponemos los book trailers. ¿La qué? Se te ha dado una con los libros que has comprado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Salva, una pregunta más. Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias por apoyarnos. Lo subiremos a internet, pondremos alguna foto intercalada para que esté más visual, no solo sea hablar.
Y si alguno que ha comprado el libro, que lo va a comprar, quiere que se lo firmemos, nosotros encantados. Este no te lo puedo llevar tú, pues lo tengo reservado. ¿Qué quieres?